que hay noticia que tiene que ver con la emergencia económica decretada por el gobierno. Don Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio hasta ahora. Hola, don Jorge, buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los oyentes y quienes nos ven hasta ahora en Voz Populi. Sí, señor, esta noticia es muy importante, Jorge, porque empieza el trámite en la Corte Constitucional para definir el futuro del polémico decreto de emergencia económica que firmó el gobierno del presidente Gustavo Petro finalizando el año pasado, el año 2025. Y es importante porque ya decretó pruebas. Ya está el auto con el que el magistrado Carlos Camargo, que será el encargado de elaborar la ponencia, es decir, de llevar el proyecto a la sala que tiene 9 magistrados para que mayoritariamente decidan si tumban o no la emergencia económica sus colegas, pues pueda definir si propone que se caiga o no se caiga la emergencia económica, que le abrió la puerta al gobierno para cobrar impuestos vía decreto con fuerza de ley. Algo supremamente controversial porque quien decreta los impuestos, usted lo sabe, ni siquiera los decreta, sino quien impone los tributos en Colombia es el Congreso a través de los proyectos de las reformas tributarias, no los gobiernos, no el Ejecutivo. Varias noticias, Jorge, es un documento de 7 páginas que tenemos en nuestro poder, este auto que aboca pruebas. Esto va a ser muy rápido, lo anticipábamos hoy en Meridiano Blue. Sí. Antes de finalizar febrero, la Corte tendrá listo el fallo, decidirá si se cae o no la emergencia económica. Y en este documento de 7 páginas tiene exactamente 10 artículos y oficia una serie de solicitudes. Entre ellas, por ejemplo, comunicar el inicio del presente asunto a la Presidencia de la República, así como a los ministerios que integran el gobierno, para que, si lo consideran oportuno, intervengan mediante escritos que deberán presentar dentro de los, escuche bien, 3 días siguientes al recibo de las comunicaciones respectivas. No tienen semanas, tienen 3 días únicamente los ministerios para poder enviar escritos pidiendo que se apruebe la emergencia económica. Pero además de eso, Jorge, le da 3 días a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que entregue una serie de documentos, de los cuales me llama la atención uno. Y es que le pide a la Secretaría Jurídica que certifique la situación administrativa de los ministros y las ministras que suscribieron el decreto matriz, o sea, el decreto de la emergencia. Esto es, que se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición, y aquí va lo más interesante, Jorge, así como el acto administrativo de encargo como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez. Irene Vélez. Ojo, Jorge, porque hay algunas versiones que señalan que la ministra Irene Vélez no habría sido posesionada efectivamente y firmó el decreto como ministra de Ambiente. Si eso es así, solamente por ese hecho, por un vicio de forma se caería el decreto de emergencia económica, sin tener que estudiar el fondo sobre si hay o no un hecho sobreviniente, que es la justificación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo lo voy anticipando ese punto. Para concluir, Jorge, Ricardo, Ok, mira, yo quiero dejarte muy en claro que yo sí estaba posesionada y a eso póngale la firma. Y verá que sí. ¿Seguro hizo bien las cualquier cuentas? cosa, mira, lo he dicho por más o menos unas 10.000 billones de billones de veces, ¿ok? ¿Todo eso? Ay, no, pero de verdad, ay, no, Ricardo, pero de verdad, si se van a poner serios, de verdad, o sea, no me vayan a empezar a preguntar de todo porque no estoy dispuesta, pero para nada a responder cosas que no son, de verdad, ay, no, gracias. Ese podría ser un vicio de forma y con eso la tumbaría, porque ¿cómo va a firmar si no está posicionada? Pues, veremos si la Secretaría Jurídica de Presidencia envía el encargo formal y si envía las certificaciones respectivas, y luego da 3 días además para que una cantidad de expertos, exministros de Hacienda como Juan Carlos Echeverry, Jorge Iván González, exdirector de Planeación, y otros emitan unos conceptos sobre el tema y da una serie de preguntas para que ellos respondan. 3 días pusieron a trabajar una cantidad de expertos de vacas sagradas de la economía colombiana. Le da 10 días al Procurador General de la Nación para que emita su concepto, invita a la Defensoría del Pueblo y a muchas otras entidades a que emitan sus conceptos, y tiene la intervención ciudadana, y al final dice que la solicitud de suspensión del decreto la evaluará una vez reciba todas las pruebas que está solicitando. Esto básicamente, Jorge, en máximo 15 días tendría todo este paquete de pruebas el magistrado Carlos Camargo, que anticipamos aquí en Voz Populi. Esta es primicia porque esto acaba de salir de Secretaría de la Corte Constitucional, está calientico, todavía está en proceso de notificación este auto que va a definir el futuro de la polémica emergencia económica del gobierno. ¿Qué pasa, Tarcisio? No, Richie.
Saludo cordial. Quisiera preguntar, Tarcisio Maya de Voz Populi, hombre, que nos quiten ese 19% al traguito, hermano, que me tiene muy perjudicado, hermano. Eso nos tiene muy preocupados. Nos tiene muy preocupados. Es demandable. De suma gravedad. A usted y a mí. Eso le podría caer, ¿no? Porque aquí aquí es la segunda parte de la historia. Ojo con esto. Si se llega a caer eventualmente el decreto madre, que es este que estudia Carlos Camargo, no implica necesariamente que se caigan los decretos que desarrollaron la emergencia, que son los que cobran impuestos. Claro. Entre ellos el que tanto le preocupa a Tarcisio, que es del IVA del 19%. Un decreto del hijo de madre. Licores, decreto madre. Porque eso lo estudia otro magistrado que es Juan Carlos Cortés. Entonces, ojo, porque son dos procesos distintos. Una cosa es el decreto madre, sí, tal cual, que es el que estudia el magistrado Carlos Camargo, y otros los impuestos, los decretos que expidió el gobierno para recaudar. Ya varios de ellos en ejercicio se disparó, por ejemplo, el precio del vino, entre otras cosas, porque ese es un de recaudo y de cobro inmediato. Eso lo está estudiando el magistrado Juan Carlos Cortés. Vamos informándoles, porque esto va muy rápido y muy seguramente, como lo decíamos hoy en Meridiano Blue, antes de finalizar febrero la Corte ya tendrá definido el futuro de la emergencia económica, y ojo porque puede haber sorpresas con la suspensión provisional de este. No entiendo una cosa, y hay alocución hoy del presidente a las 7 de la noche para hablar de decretos derivados de la emergencia económica, defensa jurídica. Los mismos va a hablar el presidente Petro para defender esto. Yo no entiendo algo, don Álvaro y Ricardo. Para los decretos de emergencia económica se justifica por situación compleja en materia económica, pero para los del salario mínimo está muy bien la cosa económica. Es decir, es contradictorio uno frente a otro. Subo el salario mínimo porque está bien la parte económica del país, pero decreto la emergencia económica porque no está tan bien. Pero es que la emergencia económica fundamentalmente es para recaudar plata para el gasto del Estado. El salario mínimo lo paga en el 90 y tanto % del sector privado, entonces son cosas distintas. Esa emergencia económica tiene muy pocas posibilidades de mantenerse, más uno no sabe qué va a pasar al final, pero muy seguramente la ponencia del magistrado Camargo va a ser contraria. Muchos magistrados uno no sabe cómo piensan, pero en el caso de Camargo, pues como tiene un origen tan político, se sabe pues que irá muy en contra de la emergencia. La gran pregunta es si va a suspender. Eso antes no se podía hacer, pero la Corte hace unos 2 años tal vez. ¿Puede suspender para estudiar? Puede suspender un decreto, que eso es un poder. Imaginen el poder tan gigantesco de que una Corte pueda decir, mientras estudio, suspendo los efectos de este decreto. Ahí es donde está el verdadero poder y la gran duda de lo que va a pasar, porque pues caerse se va a caer. Ahí está. Ricardo, entonces sería antes del 15 de febrero que se tendrían noticias sobre emergencia económica en el país. Pero fíjese aquí un tema, y es que el doctor Camargo no se mete con la suspensión. No. El séptimo punto de este auto en el que aboca pruebas dice, mire, frente a las solicitudes que hemos recibido, que son muchas, dice el doctor Camargo, en la Corte, pidiendo la suspensión provisional, me pronunciaré, dice el señor Camargo, el magistrado Camargo, una vez tenga en mi poder todos los elementos, las pruebas que está pidiendo hoy, y una vez las haya valorado. Es decir, pero eso es lógico, no Ricardo, sería... porque a ojo no puede hacerlo, tiene que llenarse de razones. Y todas esas personas que usted nombró van a expresar opiniones en contra de la emergencia, entonces con base en esas es que podría declarar la suspensión. Claro, pero fíjese, aquí hay un punto, y es que de todas formas, como lo anticipábamos, Álvaro, esta decisión va a ser muy rápida. Yo no sé si se alcance a suspender o no el decreto. No se ha estrenado esa figura, la Corte ya la habilitó y la aplicaría, porque eso dice la jurisprudencia de la Corte, en caso de que la mayoría de los magistrados consideren que la aplicación de un decreto o de una ley ocasiona un perjuicio irremediable a los intereses de la Constitución. Entonces, si los magistrados consideran alcances que y el decreto de la emergencia es un perjuicio irremediable, causa perjuicio irremediable, podrían eventualmente suspenderla. No es automático, veremos qué pasa. Pero es que en el caso de impuestos, eso es relativamente fácil, porque pues el impuesto que se causa no se va a devolver. No se devuelve, Entonces lo que hay es que evitar que se cause. Antes de que se cause y se cobre. 5 de la tarde, 20 minutos, en lo que no es Voz Populi, en esta primicia informativa de don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo. Escucharemos hoy al presidente Petro, después de las 7 de la noche de locución, defendiendo con argumentos esto, de lo que nos está hablando
don Ricardo Ospina, del magistrado Carlos Camargo, argumentos para no dejar en firme el decreto de la emergencia económica en Colombia 520.